Me confirman por audio o por mensaje igual nomás. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí ya empezamos oficialmente. Cualquier pregunta o duda que tengan, pueden activar su micrófono y pueden hacer, entonces vamos a tratar de aclarar. Continuando con el tema de la semana pasada, creo que era, o semana anterior, eh, sobre resolución de problemas. Entonces habíamos hablado de que la rumia es un conjunto de pensamientos que insisten, que molestan, que impiden que la persona pueda concentrarse en sus tareas, en planificar cosas y todo lo demás. Entonces vamos a estar hablando de resolución de problemas, justamente eh, en vez de estar rumiando, en vez de estar perdido en los pensamientos, vamos a ver qué se puede hacer para resolver estos problemas. Supongamos que al terminar la charla de hoy, uno dice, en realidad, termina la charla, pone en práctica todo esto y aún así el problema persiste, el malestar persiste. Entonces ahí vamos a tener otra charla que es tolerancia al malestar, porque hay ciertas cosas que sí nosotros podemos hacer para cambiar las cosas y otras cosas que simplemente hay que tolerar el malestar. Y cuando hablo de tolerar, no me refiero a resignarse, a aguantarse, a decir que la vida es así, sino es importante la tolerancia al malestar, porque hay muchos eventos en nuestras vidas que nos van a frustrar, que nos van a sentir mal, ¿verdad? Porque eso es parte de la vida, o sea, nadie se escapa de las frustraciones de la vida. Entonces es importante saber tolerar ese malestar, esas frustraciones para poder seguir adelante. Porque si no, ahí volvemos a entrar en el tema de la rumia, volvemos a entrar en conductas de evitación y así por delante. Y la resolución de problemas es bastante sencilla. O sea, son unos pasos bastante específicos. El primero de ellos es definir el problema con claridad. Acá lo que suele ocurrir es digamos, como un tropezón en la hora de definir el problema, porque definimos nuestro problema de una manera muy, pero muy abstracta. Acá en la primera frase dice, me siento fatal, me siento mal, me siento terrible, me siento frustrado. Entonces podemos definir ese problema de esa manera, pero cuando definimos el, el problema de esa manera, que voy a agregar, es un término muy abstracto y muy generalizado. Entonces, si yo le digo a alguien me siento frustrado, la persona puede relacionar con lo que ella se suele frustrar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de utilizar esos términos abstractos, no en el sentido de que no es cierto que uno se siente fatal, se siente mal, lo que sea, sino tiene que definir de manera clara. Acá, por ejemplo, dice, ¿cuál es el problema? Paso demasiado tiempo mirando al vacío cuando se siente fatal. Pienso en cuánto echo de menos a mi mejor amigo cuando se siente fatal que se ha trasladado. Entonces acá ya tenemos ya una definición clara y precisa de qué es el verdadero problema. Entonces este es el problema, que pasa demasiado tiempo mirando el vacío, pasa demasiado tiempo utilizando el celular, viendo series, eh, postergando las tareas. Recuerden que estos ejemplos siempre tienen que, siempre son relacionados
a cuando existe un malestar. No estoy diciendo que ver serie eso está mal, sino cuando utilizamos como conductas de evitación. Entonces acá lo que hicimos es expresamos el problema en términos conductuales. Y cuando hablamos de términos conductuales, aquellos que otras personas pueden observar, yo puedo observar y los dos podemos describir lo mismo. Los dos podemos ver una persona mirando al vacío. Los dos podemos preguntarle a una persona en qué piensa cuando mira al vacío, que también es una conducta. Y pensar de forma contextual sobre las situaciones en las que se producen los problemas. Entonces acá la persona se siente mal, pasa mucho tiempo mirando al vacío y ahí se empieza a generar los problemas o aumentan los problemas. ¿Por qué? Porque la persona está en un estado pasivo, en un estado donde no actúa para poder enfrentar esta situación. Y cuando hablamos de enfrentar esta situación, no nos referimos a cambiar ese estado de ánimo, porque sabemos bien que, como les mencioné en la clase anterior, uno cambia lo que siente, cuando cambia lo que hace. Incluso una persona se puede sentir mal, puede cambiar lo que hace, no puede que no disminuya todo su malestar, pero redujo. Entonces a veces puede desaparecer o no, pero el objetivo no es ese. El objetivo es que la persona se active. Después dice elaborar varias soluciones posibles sin juzgar. Entonces acá yo voy a hacer es lo siguiente. Entonces voy a poner acá un ejemplo. Ver series. Entonces acá tenemos un problema que es claro. Entonces la persona ve serie y usa redes sociales en vez de estudiar. Si la persona ve serie y usa redes sociales en otro contexto, entonces no hay problema. El problema no es lo que hace, el problema es lo que hace en ese contexto y lo que deja de hacer en este caso, que es estudiar, que es importante para la persona. Segundo paso, elaborar varias soluciones posibles sin juzgar. No sé si este es algo muy pero muy común en las reuniones. En cualquier tipo de reunión, reunión de compañeros, de todo tipo de reunión donde haya personas, eso es algo muy común. Por ejemplo, una persona dice, bueno, yo opino que debemos hacer lo siguiente para tal cosa. Empezarle, no, eso no vamos a hacer porque es muy caro, porque es muy difícil y así por delante. Y ese juzgar la solución que una persona aporta eh, no ayuda para nada. Y lo mismo nosotros hacemos con nuestras propias soluciones. O sea, nosotros elaboramos, pensamos en una solución y al mismo tiempo ya tenemos un juez, una vocecita ahí que nos está diciendo que esa idea es muy difícil, que es muy complicada, después si es rumia, con pensamientos negativos, que no vas a conseguir, etcétera, etcétera. Entonces lo que buscamos acá con esta resolución de problemas es un enfoque práctico. Entonces, número uno, no juzgar. Permitir concebir diversas posibilidades en vez de atascarnos en unas pocas soluciones prácticas. Porque nuestro repertorio de soluciones también está limitado por nuestras experiencias. Pero si nosotros elaboramos, pensamos, entonces nos va a ser mucho más fácil. Otra manera es de todas las soluciones que elaboramos, como una lluvia de ideas, por ejemplo, que la lluvia de ideas es una técnica. Yo digo,
¿Qué podemos hacer para divertirnos este fin de semana? Entonces le preguntamos a las personas y las personas, cada uno va dando su idea sin juzgar y se va anotando. Se tiene 30, 40 ideas o más ideas y así por delante. Y lo mismo vamos a hacer nosotros. Después vamos a hacer el análisis de pro y de contras, qué cosas son favorables a esa solución, qué cosas están en contra. Y al elegir una solución, establecer en términos conductuales y debería ser puesta en práctica. Lo mismo, si es que, voy a poner acá, la persona iniciamos con, me siento frustrado porque no estudio y tengo miedo de no pasar y no conseguir mi sueño de ser un buen profesional. Entonces, este ejemplo de abajo es algo muy abstracto. Entonces, el de arriba, ver series, usar redes sociales en vez de estudiar, eso ya en términos conductual. Y lo mismo con el tema de la solución. Entonces, la solución no sería ser un excelente estudiante. Eso puede servir como un valor, pero no indica ninguna conducta. Porque ser un excelente estudiante implica varias cosas. Entonces yo tengo que definir eso en términos conductual. Entonces vamos a hacer acá nuestro ejemplo. Vamos a poner acá varias soluciones. ¿Qué solución ustedes le darían a esta persona que usa las redes sociales y ve series en vez de estudiar? ¿Qué ustedes le dirían? Pueden activar su micrófono. ¿Tienen alguna idea de una solución? ¿Qué solución puede dar esta persona? Acá se me salen los participantes. ¿Qué solución ustedes le darían a esta persona? Bueno, voy a poner entonces acá. Entonces ve serie, usa redes sociales en vez de estudiar. Entonces acá vamos a ver. Me siento frustrado porque no estudio y tengo miedo de no pasar. Entonces, primero tengo que ver qué hace la persona cuando tiene miedo. Entonces en este caso podemos decir que la persona tiene miedo y cada vez que empieza a estudiar, este miedo aumenta. Entonces al aumentar este miedo, por ende también asocia con el estudio, entonces evita estudiar. Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner varias soluciones. Vamos a poner apagar el celular, poner en modo avión el celular, poner en silencio el celular, apagar la televisión, esconder el celular, dar a alguien que guarde mi celular, después entonces acá lo que nosotros hacemos es aquello que le distrae a la persona,
evitamos totalmente y empezamos a estudiar. Entonces, estudiar 30 minutos, usar celular 10 minutos, repetir. Después usar técnicas de estudios. Después aplicar autoevaluación. Y así por delante. Entonces acá tendremos un montón de soluciones. Entonces vamos a hacer un análisis rápido de pros y de contras. Bueno, contra es que de repente la persona utiliza el celular para otras cosas y se apaga, otras personas no van a saber nada de él. Poner modo avión, muy semejante a esto. Poner en el silencio el celular, también muy semejante a esto. Entonces puede ser avisar a la familia que voy a estudiar y poner en silencio el celular. Entonces que no le moleste a la familia. Entonces podemos apagar la televisión, podemos mudar la televisión de lugar y vemos cuál es más factible. Si intentamos apagar la televisión, después encendemos, entonces podemos mudar la televisión del lugar o podemos desenchufar la televisión. Entonces si yo voy a querer ver, va a implicar un costo de esfuerzo físico. Ya tener que enchufar, mover el mueble y todo lo demás. Entonces acá tenemos varias soluciones. Entonces cada vez que ustedes definan su problema con claridad, ahí ustedes elaboran varias soluciones y después hacen el análisis de pro y de contras. Y entonces ahí evaluamos los resultados. Marco temporal realista que permita experimentar una solución. No es que ya tenemos la solución y mágicamente todo se va a resolver. No, hay que probar ahora. Hay que probar ahora. Hay que ver si funciona. Cuál de todo esto va a funcionar para la persona. Y dentro de un espacio de tiempo adecuado. Una vez aplicado, valoramos el resultado de la solución. Y vemos cuál funcionó y cuál no funcionó y así. Una mente concentrada en la resolución práctica de los problemas. No vamos a pelearnos con nuestros recuerdos, con nuestros sentimientos ni nada de eso. No, vamos a resolver este problema. Puede ser necesario modificar la solución o proponer una solución diferente. Supongamos que de todo esto que llegamos a escribir acá no nos sirvió tanto, entonces ahí vamos elaborando otras soluciones diferentes. Ok, y ahí es importante hacer una diferencia entre problemas primarios y problemas secundarios. Cuando vamos a resolver los problemas, es mejor empezar con, con aquellos problemas secundarios. ¿Por qué? Porque los problemas primarios normalmente escapan del control de la persona. Si una persona es despedida por el tema de la pandemia, eso escapa de su control. Si una persona pierde su dinero porque hizo una mala, se le engañó y todo lo demás, entonces eso escapa de su control. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar directamente, entonces hay que diferenciar. ¿Qué son, por ejemplo? Una historia de inestabilidad familiar, relaciones conflictivas con la familia, ruptura de una relación no solo depende de mi deseo de seguir en la relación, sino que la otra persona también debe querer continuar, y todo lo que una persona haya perdido, todo lo que hace que la vida sea menos gratificante o más dura, dificultades cotidianas, acontecimientos negativos, como un accidente que produce un dolor crónico, una serie de pequeños cambios, como un nuevo vecino que produce contaminación acústica o el aumento del tráfico. Entonces hay cosas que nosotros infelizmente no podemos controlar. Entonces acá
no nos vamos a enfocar todavía, sino nos vamos a enfocar en los problemas secundarios. Entonces, el resultado de la respuesta natural de la persona, el cliente, a los problemas primarios. Entonces, la persona perdió su empleo, eso le hace rumiar, ponerse a pensar todos los días y por ende empieza a procrastinar, a comer demasiado, a descuidarse y todo lo demás. Pero es una reacción a ese problema secundario. Se controla mejor y son más susceptibles al cambio. Entonces, primero lo que se hace es aplicar la resolución de problemas a los problemas secundarios. Algunas cosas, un ejemplo común era quedarse en la cama, evitar a los amigos, realizar actividades pasivas. ¿Cómo vamos a identificar las actividades pasivas? Aquí era que no requiere mucho esfuerzo físico, pero simplemente sentarse a mirar y sin moverse demasiado. Acompaña también sentimientos de desesperanza y apatía, y también puede consistir en aislarse socialmente, huir con juegos de ordenador, abuso de alcohol, abuso de drogas y así por delante. Los problemas primarios representan un acontecimiento o un acontecimiento que pueden provocar depresión, así como le dije la otra vez, no solo depresión, sino también otros trastornos. Mientras que los problemas secundarios se producen como resultado de respuestas frecuentes pero ineficaz al sentimiento de depresión. Entonces, eh, eh, pues acá tenemos un problema primario que puede ser el aplazamiento de una persona a una X materia. Y eso ya pasó, ya se aplazó, ya se quedó con eso. Y tiene miedo de rendir el examen, tiene una tendencia a evitar estudiar porque piensa que se va a aplazar otra vez y así por delante. Entonces eso sería un problema primario, que es el aplazamiento pasado. El problema secundario que se genera de esa situación es justamente que empieza a ver series y empieza a utilizar las redes sociales y deja de estudiar. ¿Ok? Si es que la persona se aplaza ahora porque no estudió y se quedó haciendo otras cosas, entonces eso es un problema secundario. ¿Se entiende? O sea que en el primer momento fue un problema primario y después se convirtió en problema secundario porque la persona dejó de hacer ciertas cosas. No es que se aplazó porque se aplazó así nomás. Y los problemas secundarios son más fáciles de fijar como objetivo una vez que está claro lo que se debe evitar y qué función tiene esta evitación, como la tendencia a huir o a evitar los sentimientos en las situaciones negativas es una predisposición muy humana. El abordar los problemas primarios antes de ayudar al cliente o paciente a desarrollar la habilidad de activarse frente a los sentimientos negativos podría dar como resultado un éxito limitado y hacer que los clientes se sientan aún más desanimados. Claro, porque no vamos, si hay una historia de conflicto familiar, no solo el paciente que está ahí en sesión o ustedes que de repente tienen algún problema primario, no solo va a depender de ustedes resolver esos problemas, sino va a depender de otras personas. Por eso no nos enfocamos en eso inicialmente, porque nos puede dar la idea de que nosotros somos los culpables, nosotros no hicimos bien las cosas y así por delante. Entonces, por eso no se enfoca primero, porque uno se puede desanimar. Y claro, con razón, porque no se cambia así nomás. Una vez que el cliente ha comenzado a aumentar la activación, puede ser más fácil abordar los problemas primarios. Bueno, ¿qué es la evitación? Es uno de los obstáculos más frecuentes para una resolución efectiva de los problemas. El hacer frente a la evitación del cliente es un aspecto fundamental de la resolución del problema. Acá en el ejemplo que ver series, usar redes sociales, eso tiene un componente motivacional muy alto. O sea que es muy fácil prender la televisión y todo lo demás, ver, o sea, no requiere mucho trabajo ni nada. Em, pero
En este caso la persona hace todo eso para evitar algo que sí le importa, que es ser un buen profesional. Entonces esa es la conducta de evitación. Cuando nosotros no escapamos o evitamos algo que nos genera malestar, en este caso el miedo a aplazarse. Pero si seguimos evitando, aumentamos otros tipos de conductas que no nos ayudan a ver series, no nos ayuda a ser un buen profesional, sino estudiar, si nos ayuda. Entonces tenemos que empezar a estudiar con este sentimiento de malestar o con cualquier otra situación. No pongan el nombre que quieran y es el mismo proceso. Entonces hay dos claves. Cuando hacen la resolución de problemas, van a identificar cuándo se produce la evitación y segundo, la validación emocional. ¿Para qué sirve la evitación? Impedir que se produzca algo aversivo, algo que sea desagradable o malestar, un pensamiento de que me voy a aplazar, la sensación de miedo. Se actúa para evitar algo, conducta de huida, salir de una situación no deseable, dejar el libro, hacer otras cosas y no abordar una actividad necesaria para perseguir importantes objetivos y bienestar a largo plazo. Es el ejemplo de estudio que yo le estoy dando, pero esto se aplica para todo. Una persona que tiene ansiedad social puede evitar a las personas y puede dejar de compartir con las personas. Una persona que tiene pensamientos negativos sobre sí mismo puede evaluar de manera negativa a las demás personas y deja de compartir con las demás personas. Entonces hay muchas situaciones donde utilizamos la evitación. Prácticamente está en todo. Ok, entonces yo le voy a dejar acá para que lean después, para que comprendan el problema de la evitación. Le voy a pasar todo eso. Y dice depresión ahí. Entonces, no necesariamente tiene que ser depresión. La evitación está en todo. Y no necesariamente el problema por el cual ustedes están pasando ahora es un trastorno, ¿ok? Pero la evitación sí ocurre. Y tenemos el acrónimo ACCION, ¿verdad? Acción. Y acá ustedes van a valorar, ¿verdad? Dice, toda esa conducta que ustedes están haciendo en la situación que es problemática para ustedes, van a valorar la función de la conducta. ¿Cómo me está ayudando esta conducta? Y ver serio en realidad que no me ayuda en nada. ¿Cuáles son las consecuencias? Y las consecuencias es que aparte de ver series, me quedo 8 horas sentado, me quedo más desanimado, empiezo a comer más, etcétera, etcétera. Actúa como un elemento depresivo. Esto puede no obviar, como les dije, solo en caso de que se relacione a un trastorno de depresión, pero también sirve para, no necesariamente tiene que ser un trastorno. ¿Es incompatible con el objetivo a largo plazo? Sí, porque a largo plazo la persona que quiere ser un buen profesional. No es compatible dejar de estudiar y ver series, etcétera, etcétera. Y así. Después elige una acción. Acá tenemos nuestra lista de acciones que podemos probar y qué acciones has elegido. Después pone en práctica. Anota los aspectos concretos de tu plan para poner en acción las nuevas conductas. ¿Cuándo vas a hacer? ¿Qué hora vas a hacer? ¿Con quién vas a hacer? ¿A quién le vas a pedir ayuda? Mientras más específico, mejor. Integra una nueva conducta o nuevas conductas en tu rutina. Entonces, si estás intentando algo nuevo o estás adoptando una conducta contraria a tu estado anímico, en este caso el estado anímico sería de miedo, de pavor, de aplazarse, es importante que lo intente más de una vez antes de concluir si es útil o no. Eso es muy común, o sea que es muy común que busquemos soluciones mágicas para todo, pero en realidad eso no funciona. Y hay que probar varias veces. Un día podemos apagar el celular, otro día podemos guardar, otro día podemos poner modo avión, un día podemos estudiar 20 minutos, después vemos media hora, una serie, después estudiamos una hora. Entonces
hay que hacer varias cosas. Hay que aplicar varias conductas para poder resolver estos problemas. Y con el tiempo que eso sea parte de tu actividad cotidiana. Después observar el resultado. ¿Cuál es el resultado? Y apagar el celular fue muy favorable. Pero me llamó mi abuelo y no pude hablar con él. Entonces la próxima pongo un silencio o le llamo antes a mi abuelo. Cosas así. Después de realizar la acción que has elegido, ¿te sientes mejor o peor? ¿Te has acercado a la acción a alguno de tus objetivos? Entonces esta es la frase clave. Eso que ustedes están haciendo, ¿le acerca a sus objetivos? Si es que sí, sin problema. Si es que no se sienten mejor, no importa. Pero lo importante es acercarse a los objetivos sin importar el estado de ánimo, el estado de motivación. Porque eso depende de muchos factores. Si vamos a estudiar, si vamos a hacer algo solo cuando nos sentimos bien, entonces nuestro campo de acción siempre va a ser limitado. Pero si siempre nosotros hacemos las cosas que son necesarias ante las situaciones, entonces va a ser mucho más fácil. Has integrado una nueva rutina en tu programación. ¿Qué cambios observas? Y por último, never, no te rindas nunca. Repite los pasos anteriores. Puedo ir probando varias acciones. Puedo elegir una acción acá, otra acción, voy probando. Es algo muy reflexivo y algo que nos ayuda mucho a poner en práctica la resolución de problemas. El desarrollo de un nuevo hábito de activación de implicación requiere esfuerzos reiterados. Con el paso del tiempo, estas conductas antidepresivas se convierten en conductas automáticas, incluso cuando te sientes deprimido. Ok, entonces esto es lo que quería compartir con ustedes.